En un monasterio oculto entre montañas, donde el sonido del viento se mezclaba con el murmullo de los mantras, vivía un anciano maestro de la meditación. Su mirada reflejaba la calma de quien ha comprendido los misterios de la vida, y sus palabras eran como el agua clara de un río sereno. Un día, el maestro convocó a su discípulo más fiel, un monje joven llamado Ananda, y le encomendó una tarea. Ve al pueblo cercano y acompaña a la mujer que ha llegado al final de su viaje en este mundo. Su alma ha de liberarse del sufrimiento. Ananda obedeció sin cuestionar. Caminó descalzo hasta la humilde aldea, donde encontró a una madre tendida en su lecho, con su último aliento disipándose como el humo de una vela. Junto a ella, 3 niñas pequeñas la rodeaban. La más pequeña aún intentaba aferrarse a su madre, buscando alimento donde ya no lo había. La segunda lloraba sin consuelo, y la tercera, exhausta de tanto gritar, se había dormido con las lágrimas secas en su rostro. El corazón de Ananda se estremeció. Su entrenamiento le había enseñado que la vida es efímera y que la muerte es solo una transición. Pero en ese momento, al ver el sufrimiento de las niñas, sintió una profunda compasión. No podía dejarlas solas en un mundo tan vasto e indiferente. Regresó al monasterio sin cumplir la tarea, con el peso de la duda en su interior. Al presentarse ante el maestro, inclinó la cabeza y habló con humildad. «Perdóname, venerable maestro, pero no pude hacerlo. Las niñas son inocentes, indefensas. No pueden perder a su madre ahora. ¿Podemos esperar un poco más?» El maestro cerró los ojos por un instante y respondió con calma. «Crees que has hecho lo correcto, pero has desafiado el flujo natural de la existencia. ¿Piensas que conoces mejor el destino que el propio universo? Has cometido el error de apegarte a la ilusión del control». Ananda sintió que su pecho se contraía. «Tu castigo será este. Regresarás al mundo y vagarás por él hasta que, en 3 ocasiones, te rías de tu propia ignorancia. Solo entonces comprenderás lo que aún no puedes ver». Ananda aceptó su destino sin comprenderlo del todo. Aún así, en su interior, seguía creyendo que había actuado con compasión. Ananda descendió de la montaña con el corazón cargado de incertidumbre. Había pasado años en el monasterio, estudiando las enseñanzas del Buda, pero ahora se enfrentaba a la realidad del mundo sin la protección de los muros del templo. Después de varios días de caminata, llegó a un pequeño pueblo, donde encontró a un zapatero preparando su viaje a la ciudad. El hombre revisaba sus escasas monedas con preocupación. Se acercaba el invierno y debía comprar ropa y mantas para sus hijos. Mientras el zapatero se disponía a partir, vio a un hombre desnudo y temblando de frío al borde del camino. Ananda, ahora desterrado de su vida monástica, no era reconocido por nadie. El zapatero, conmovido por la escena, tomó su bolsa de dinero y, en lugar de comprar lo necesario para su familia, adquirió un abrigo y unas sandalias para el extraño. «Ven conmigo», dijo el zapatero con voz cálida. «Mi esposa se enfadará al saber que gasté nuestro dinero en ti, pero todo se resolverá con el tiempo». Cuando llegaron a la casa del zapatero, su esposa estalló en ira. «¿Cómo puedes traer a este desconocido a nuestro hogar? Nuestros hijos pasarán frío por tu insensatez». Ananda, observando la escena, soltó una carcajada. El zapatero lo miró con desconcierto. «¿De qué te ríes?». Ananda respondió. «Me río porque tu esposa se enfada por una pérdida insignificante, sin saber que has traído la fortuna a tu hogar». El zapatero no comprendió sus palabras, pero el tiempo le revelaría la verdad. Ananda sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin darse cuenta, acababa de reír por primera vez de su propia ignorancia. Ananda permaneció en el hogar del zapatero por varios meses. A pesar de haber perdido su estatus monástico,
se dedicó a aprender el oficio con humildad. Sus manos, antes acostumbradas a sostener cuentas de oración, ahora trabajaban el cuero con precisión. Con el paso del tiempo, el zapatero y su familia prosperaron. Las sandalias que fabricaban eran tan cómodas y resistentes que su fama se extendió por todo el reino. Un día, un mensajero del palacio llegó con un encargo especial. El rey necesita un par de zapatos, pero deben ser cerrados, no sandalias. Ten mucho cuidado, pues este cuero es muy valioso y solo hay material suficiente para un solo par. El zapatero asintió y antes de comenzar el trabajo advirtió a Ananda: recuerda, nos han pedido zapatos, no sandalias. No podemos cometer errores. Ananda escuchó, pero mientras trabajaba, sus manos se movieron sin esfuerzo, como guiadas por una fuerza invisible. Sin darse cuenta, fabricó sandalias en lugar de zapatos. Cuando el zapatero vio lo que había hecho, su rostro se llenó de desesperación. «Esto nos costará la vida. ¿Por qué has desobedecido la orden del rey?» Ananda, en vez de sentirse asustado, comenzó a reír con serenidad. En ese momento, un segundo mensajero irrumpió en el taller con prisa. «Deténganse. El rey ha fallecido esta mañana. Las costumbres dictan que los fallecidos deben ser enterrados con sandalias, no con zapatos». El zapatero quedó sin palabras. Comprendió que, sin saberlo, Ananda había hecho exactamente lo que se necesitaba. Ananda cerró los ojos y sonrió. Había reído por segunda vez de su propia ignorancia. Después del encargo del rey, Ananda dejó el taller y continuó su viaje. Cada paso en el sendero era un recordatorio de la impermanencia de la vida. Días después, llegó a un próspero mercado en las afueras de una gran ciudad. Las calles estaban llenas de mercaderes vendiendo seda, especias y piedras preciosas. En una esquina vio a 3 jóvenes vestidas con finas ropas. Parecían hijas de la nobleza y estaban acompañadas por una anciana de rostro bondadoso. Ananda sintió que el tiempo se detenía. Miró a las jóvenes con atención y su corazón latió con fuerza. Eran las mismas 3 niñas a las que no pudo abandonar años atrás. Se acercó a la anciana con respeto y le preguntó: «Disculpe, venerable señora, ¿cuál es la historia de estas jóvenes?» La anciana sonrió con dulzura. «No son mis hijas biológicas, pero las encontré cuando eran bebés. Su madre había partido de este mundo y no había nadie que las cuidara. Yo no podía tener hijos, así que decidí criarlas con amor. Ahora están por casarse con hombres honorables y vivirán una vida de dicha». Ananda sintió que su respiración se volvía ligera. Todo el sufrimiento que había sentido en el pasado había sido inútil. Creyó que su intervención era necesaria, pero la vida, con su propio ritmo, se encargó de todo sin su ayuda. No pudo evitar soltar una carcajada. Las jóvenes lo miraron con extrañeza, pero la anciana sonrió con sabiduría. «¿Por qué ríes, monje?», preguntó con amabilidad. Ananda inclinó la cabeza en señal de respeto y respondió: «Porque al fin he comprendido. La vida fluye como un río, sin que nadie pueda detenerlo ni apresurarlo. Durante años quise controlar lo incontrolable. Ahora veo que nunca fue necesario». Al pronunciar estas palabras, una sensación de paz lo envolvió. Se había reído por tercera vez de su propia ignorancia. En ese instante, supo que su castigo había terminado. Ananda dejó el mercado con el corazón ligero. Se dio cuenta de que su castigo no había sido una condena, sino una enseñanza profunda. La vida no necesitaba que él interviniera, ni que se preocupara por controlar su curso. Después de años de vagar por pueblos y caminos, sintió el llamado de regresar al monasterio. Sus pies lo guiaron de vuelta a las montañas, donde los cánticos de los monjes resonaban con el viento. Al llegar, se inclinó ante el maestro,
quien lo observó con una sonrisa serena. «Has cumplido tu castigo», dijo el maestro. «Pero dime, ¿qué has aprendido?» Ananda respiró hondo antes de responder. «Aprendí que la vida se despliega según su propio ritmo y que el sufrimiento surge cuando intentamos resistir ese flujo. Pensé que debía salvar a las niñas, pero el universo ya había dispuesto un camino para ellas. Pensé que el zapatero había cometido un error, pero su compasión lo llevó a la abundancia. Pensé que fabricar sandalias en lugar de zapatos era una falla, pero fue exactamente lo que se necesitaba». El maestro asintió. «El apego a nuestras ideas de lo correcto y lo incorrecto nos ciega. La verdadera sabiduría es confiar en el flujo natural de la existencia». Ananda se inclinó profundamente. En ese momento comprendió que su aprendizaje nunca terminaría, porque la vida misma era un maestro inagotable. El viento sopló suavemente entre las banderas de oración. Ananda cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió una paz absoluta. Los días pasaron en el monasterio y Ananda retomó su vida monástica con una nueva comprensión. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para meditar en el patio de piedra, dejando que su respiración se sincronizara con la brisa matutina. Sin embargo, a pesar de su aprendizaje, una pregunta seguía resonando en su mente. Si todo sigue su curso sin intervención, ¿qué papel jugamos en este mundo? Un día, mientras barría el suelo del templo, el maestro se acercó con su andar pausado. «Pareces inquieto, Ananda», dijo con suavidad. El joven monje levantó la mirada. «Maestro, he visto cómo la vida sigue su propio camino sin que yo intervenga. Pero si todo está predestinado a fluir, ¿cuál es el propósito de nuestras acciones?». El maestro sonrió y señaló una planta creciendo entre las grietas del suelo de piedra. «Mira esta planta, Ananda. Nació sin que nadie la sembrara, y sin embargo, aquí está, fuerte y creciendo. Debería preguntarse si su existencia tiene propósito». Ananda observó la planta con atención. «No, maestro, simplemente crece». «Exactamente», asintió el anciano. «Del mismo modo, tú no necesitas cuestionar si debes actuar o no. Tu labor no es controlar el destino, sino vivir con plena conciencia en cada instante». Ananda bajó la cabeza en señal de respeto. En ese momento, comprendió que la vida no se trataba de intentar moldear el mundo a su voluntad, sino de responder con sabiduría a cada momento que se presentara. Desde ese día, dejó de preguntarse por el futuro. Simplemente vivía. Los días en el monasterio transcurrían con calma, pero el destino aún tenía lecciones para Ananda. Una mañana, un grupo de guardias reales llegó a la entrada del templo. Su presencia era inusual, pues los monjes vivían apartados del mundo, dedicados a la meditación y el estudio. El líder de los soldados habló con voz firme. «El rey ha solicitado la presencia de un monje sabio en el palacio. Quiere respuestas sobre la naturaleza de la existencia». El maestro, con su habitual serenidad, hizo un gesto con la mano y dijo: «Ananda, es momento de que continúes tu camino». El joven monje se inclinó en señal de respeto y partió junto a los guardias. El viaje al palacio fue largo. Atravesaron campos dorados por el sol, cruzaron ríos caudalosos y vieron aldeanos ocupados en sus labores diarias. Ananda no habló, pero observaba todo con atención. Al llegar, fue conducido a una gran sala donde el rey lo esperaba. Era un hombre de porte imponente, vestido con túnicas de seda y rodeado de lujos. Sin embargo, su expresión reflejaba preocupación. «He gobernado con justicia», dijo el rey. «He acumulado riquezas, tierras y victorias, pero aún así siento un vacío que nada puede llenar. Dime, monje, ¿cómo puede un hombre alcanzar la verdadera paz?». Ananda lo miró con compasión y respondió: «Majestad,
Has buscado fuera lo que solo puede encontrarse dentro. La paz no llega con el poder ni con la acumulación, sino cuando uno deja de aferrarse a lo efímero. El rey frunció el ceño. Pero si dejo de buscar, ¿qué me queda? Ananda sonrió con suavidad. El momento presente. El rey guardó silencio. Por primera vez en años, sintió que alguien no hablaba para complacerlo, sino para mostrarle una verdad que nunca había considerado. Esa noche, el monje fue invitado a quedarse en el palacio. No sabía aún qué más enseñaría al rey, pero comprendió que cada ser, por más poder que tuviera, debía recorrer su propio camino hacia la comprensión. El viento movió las cortinas de seda de la gran sala, y Ananda cerró los ojos, dejándose llevar por la brisa. Esa noche el rey ordenó que prepararan un aposento para Ananda en el ala más tranquila del palacio. El monje aceptó con gratitud, pero en lugar de dormir, permaneció sentado en meditación, sintiendo la energía silenciosa del lugar. Al amanecer, el rey lo convocó nuevamente. Su expresión era de inquietud. «Monje, he reflexionado sobre tus palabras, pero aún no entiendo. He construido templos, alimentado a los pobres y protegido mi reino, pero sigo sin hallar la paz. Dime, ¿qué más debo hacer?» Ananda miró alrededor y vio un gran espejo dorado en una de las paredes del salón real. Se acercó a él y le pidió al rey que hiciera lo mismo. «¿Qué ves?», preguntó Ananda. El rey frunció el ceño. «Me veo a mí mismo, vestido con las mejores ropas, con un semblante severo». Ananda asintió. «Eso es lo que muestras al mundo. Pero dime, Majestad, si este espejo se rompiera en 1000 pedazos, ¿qué verías?». El rey lo miró con desconcierto. «Mi reflejo se dispersaría en fragmentos». «Exactamente. Esa es la ilusión con la que has vivido», dijo Ananda. «Crees que tu identidad es sólida como tu reflejo en este espejo, pero en realidad solo es un conjunto de fragmentos cambiantes. La paz que buscas no está en lo que construyes ni en lo que posees, sino en aceptar que tú, como todo en este mundo, eres impermanente». El rey quedó en silencio. Nadie jamás le había hablado así. Durante años había tratado de controlar su vida sin darse cuenta de que su identidad no era más que un reflejo pasajero. Finalmente, suspiró y esbozó una leve sonrisa. «Por primera vez en mi vida», dijo con voz pausada, «siento que empiezo a comprender». Ananda se inclinó levemente. No era él quien le había mostrado la verdad, sino la propia vida que había llevado al rey a ese instante preciso de comprensión. La luz de la mañana entraba por los ventanales, reflejándose en el espejo dorado, pero esta vez el rey ya no se veía a sí mismo de la misma manera. Después de la conversación con Ananda, el rey quedó inmerso en sus pensamientos. Las palabras del monje resonaban en su mente como un eco incesante. Por primera vez en su vida, sintió que sus títulos, riquezas y logros no significaban nada frente a la inmensidad del tiempo. Esa noche, incapaz de dormir, ordenó que llevaran a Ananda nuevamente a la sala del trono. El monje llegó con la misma calma de siempre y esperó en silencio a que el rey hablara. «Monje», dijo el rey finalmente, «he pasado toda mi vida tomando decisiones, liderando ejércitos, construyendo templos y dictando leyes. Pero dime, ¿cómo puedo aprender a estar en paz con lo que no puedo controlar?». Ananda lo miró con compasión, pero no respondió. El rey frunció el ceño. «¿Acaso no tienes una enseñanza para mí esta vez?». El monje seguía en silencio, con la mirada serena. El rey se inquietó. Estaba acostumbrado a recibir respuestas inmediatas, órdenes precisas, soluciones claras. Pero Ananda no decía nada. Poco a poco, su incomodidad se transformó en reflexión. Su respiración se hizo más pausada y finalmente comprendió. «Lo entiendo», susurró. «Hay preguntas que no necesitan respuesta.
Ananda sonrió levemente. La mente busca llenar cada espacio con pensamientos, palabras y explicaciones, pero a veces el silencio es la única respuesta verdadera. El rey cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en su vida se permitió simplemente estar, sin buscar, sin esperar. Esa noche, el monje regresó a su aposento con la certeza de que el rey había dado un paso más en su camino hacia la comprensión. El alba iluminaba lentamente las torres del palacio cuando Ananda se preparó para partir. El rey, ahora con una expresión más tranquila, se acercó al monje antes de que éste cruzara la gran puerta de madera. «Ananda», dijo el rey, «he pasado muchas noches reflexionando. He aprendido más en estos días que en toda mi vida. Pero dime, ¿cómo podré seguir este camino sin ti?» El monje sonrió con amabilidad. «Majestad, yo no he hecho nada. Ha sido tu propio corazón el que ha encontrado el camino». El rey inclinó la cabeza, comprendiendo que la verdadera enseñanza no dependía de un maestro, sino de la disposición a escuchar la vida misma. Ananda descendió las escalinatas del palacio y comenzó su camino de regreso al monasterio. Con cada paso sentía que no volvía como el mismo hombre que se había marchado. No era el mismo monje que había desobedecido la voluntad de su maestro. No era el mismo que había reído de su ignorancia en 3 ocasiones. Ahora comprendía que la vida fluía sin necesidad de ser controlada. Que la paz no estaba en los logros ni en la renuncia, sino en la plena presencia en cada momento. Cuando llegó al monasterio, el maestro lo esperaba en la entrada, con la misma sonrisa serena de siempre. «Bienvenido de nuevo, Ananda». El monje se inclinó en señal de respeto. «Maestro, he comprendido que no hay un destino al que llegar, ni un camino que seguir. Solo hay este momento, y en él se encuentra todo». El anciano asintió con satisfacción. «Entonces, has regresado de verdad». El viento sopló suavemente entre las banderas de oración. Ananda cerró los ojos y sintió la plenitud del instante presente. Había vuelto a casa.